Nacional de Prevención de Desastres te da la más cordial bienvenida. Con esta presentación conocerás las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia. El CENAPRED cuenta con 3 puntos de reunión marcados con los números 1, 2 y 3, a los cuales deben dirigirse en caso de ser necesario. Identifica la señalización del auditorio. Las rutas de evacuación te conducirán a los puntos de reunión 1 o 2. El auditorio tiene 4 salidas, 2 al frente, que son de emergencia, y 2 en la parte posterior, que son los accesos por los que ingresaron a este recinto. Con la finalidad de agilizar una evacuación, el auditorio se dividió en 4 zonas, como lo marca la ilustración, tomando en cuenta que la salida más cercana a tu lugar es la que tienes que utilizar. Al escuchar este sonido, los brigadistas de Protección Civil se reunirán. Debes estar alerta sin abandonar tu lugar y esperar instrucciones. Si escuchas una sirena, debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista. Recuerda, ante una situación de emergencia, conserva la calma. Un brigadista estará cerca de ti. Buenas tardes. Bienvenidos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres les da la más cordial bienvenida a esta, la tercera tertulia de 9 que vamos a tener. Y hoy es un tema muy interesante porque todos nos pasa, percibimos algo en los sismos y vamos a tocar el tema de la percepción del sismo después de 1985. Para ello le pedimos a nuestros ponentes que pasen, por favor, al maestro Francisco Javier Urbina Soria y al maestro Tomás Alberto Sánchez Pérez. Quedan con ustedes. El maestro Francisco Javier Urbina Soria fue director de la Facultad de Psicología y se ha dedicado más que nada a la investigación en el ambiente. Tiene varias publicaciones, más de 80 artículos publicados, y entre unos de los que pueden consultar está Más allá del cambio climático, las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global. Entonces, le damos la más cordial bienvenida y esperamos el tema. Muchas gracias. Buenos días. Si ustedes me lo permiten, voy a mover el micrófono un poquitín para allá. Gracias. A quienes están aquí en el auditorio, nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí. A quienes están viéndonos por internet, gracias por su atención igualmente. Y supongo que en primer lugar esperan que agradezca yo la invitación a CENAPRED. No lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer después. Y ahorita les digo por qué. El tema que vamos a abordar es la percepción de riesgo sísmico. Probablemente algunos de ustedes difícilmente hayan considerado que en este asunto de la prevención, de la protección civil, la psicología o las ciencias sociales o este asunto de percepción tuviera algo que ver. Ojalá que si no lo han considerado así, al final de la presentación lo puedan ya tener más en cuenta. Esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Y como a mí me invitaron a una tertulia, yo espero que al final, después de esta presentación y de la que va a hacer Tomás, podamos en verdad hacer algo tipo tertulia y podamos tener una interacción muy enriquecedora entre nosotros. Quizás en términos de sismo lo que está más presente ahora no solamente entre las comunidades de especialistas como ustedes que se dedican al tema, sino en las comunidades en general, es lo que acaba de ocurrir en Nepal.
que todavía se siguen resintiendo sus efectos. Yo estuve en la tertulia anterior, ¿alguien más vino a la tertulia anterior? Entonces recuerdan de qué se trató, de los mitos y creencias acerca de los sismos, y nos exponían que una de las falsas creencias, falsas para algunos, verdaderas para otros, es que en este asunto de la ocurrencia de los sismos hay alguna intervención divina. Siempre causa un poco de estupor, quizás hasta de suspicacia, creer que todavía hay gente que lo considera así, pero sí, efectivamente, estos son reportes de días inmediatos al temblor de Nepal y los propios religiosos decían que había sido un castigo divino. Es a veces entonces muy difícil luchar contra este tipo de creencias o de consideraciones culturales y bregar en contra, es decir, hacerles ver que no tiene que ser considerado de esa manera, sino que hay otro tipo de causas y ya hay formas de atenuar o de disminuir sus efectos. Veo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes y me alegra. Algunos de ustedes quizá ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron los sismos de 1985. No, sobre todo nosotros, ¿verdad? Pero hace 10 años, en el 2005, participé en 3 actividades semejantes a esta. En una publicación de la UNAM que coordinó Manuel Perló y en la que hay intervenciones de 50, 60 personas, académicos, funcionarios, organizaciones gubernamentales, etc. Después en algo que organizó el Colegio de México, como una especie de debate también, y algo que organizó el gobierno del Distrito Federal, especialmente enfocado a rescatistas. Todas son instituciones, bueno, la UNAM es nacional, pero finalmente tiene un ámbito de acción mucho más presente, más fuerte en el Distrito Federal. Los otros 2 son plenamente ubicados acá. Qué bueno que ahora el Senapred, y aquí es donde aprovecho para dar las gracias por la invitación, el Senapred tomó la iniciativa de armar estas tertulias a lo largo de varios meses. Imagino que como se vaya acercando septiembre, van a ir aumentando el número de eventos que abordan el tema, pero por lo pronto nosotros pues ya nos estamos adelantando, ¿verdad? Y tomando como punto de partida el 2005, un año antes, en el 2004, la ONU publicó este libro, Vivir con el Riesgo. Y en este libro, en el glosario de este libro, menciona una palabra que para mí es la entrada a los temas que fundamentalmente les quiero comentar. Las capacidades, fortalecer las capacidades, no solo de las instituciones, no solo de los gobiernos, sino también las capacidades individuales, también lo que nosotros llamaríamos el conocimiento, la disposición y la conducta de las personas. Esto sigue siendo parte del glosario. Lo pongo porque lo comparto. Si no lo compartiera, a lo mejor les diría no le hagan caso, pero no, yo creo que tienen razón, que efectivamente el que la gente sepa, el que la gente esté en disposición de actuar y el que realmente actúe, son los 3 elementos básicos que podríamos ubicar en la prevención desde la perspectiva de los usuarios, de la gente común, desde la perspectiva no de las instituciones, aunque las instituciones, sí tienen que promover que esto ocurra. Una definición de riesgo, de percepción de riesgo, que si bien nos puede ayudar a clarificar, podría también llevarnos a decir, bueno, si incluye todo eso que está en la pantalla, entonces, ¿a qué le debemos de hacer caso? Desgraciadamente, desafortunadamente debo decirles que hay que hacerle caso a todo lo que está en la pantalla como concepto. Desde la parte de los conocimientos, las actitudes, creencias, juicios, sentimientos, así como la parte cultural y la parte social. Todo entra en juego. Espero poderles ejemplificar esto de una mejor manera ahora. Sin embargo, hay voces, algunas importantes, que se levantan en contra de que se considere la percepción de la gente común dentro de un análisis, de una evaluación del riesgo. ¿Y cuáles son sus argumentos? Bueno, que la opinión pública es ruidosa y prejuiciada, sí, como para todo, no solo para esto. En general la opinión pública es diversa, y qué bueno que así sea.
Que las actitudes públicas son perjudiciales y discriminatorias, sí, si no se les sabe incorporar en un proceso adecuado de evaluación. El manejo de riesgos solo exige manejar la opinión pública, pero eso no previene el riesgo. Podemos quizá en algunos casos inducir a las personas a que cambien un poco su idea, pero eso no es suficiente. Y que la gente no es homogénea en cuanto a sus percepciones de riesgo. Esto es muy importante. Sí, no se puede tipificar, no se puede decir que todos en una comunidad piensan igual acerca de una específica situación de riesgo. Pero hay elementos a favor. ¿Sí? Desde luego yo creo que estos pesan más que los otros. La gente, la gente debe participar en las decisiones de los riesgos. La opinión pública refleja valores básicos. Esta es muy importante. A veces los especialistas se van con la línea meramente técnica, de ingeniería, de otro tipo de elementos geológicos, etcétera, y no toman en cuenta estos otros valores que tienen para las comunidades. Este es muy interesante. Los expertos también pueden equivocarse. Finalmente son gente como nosotros y pudieran tener algún errorcillo por ahí. Y además, si juntamos la de los expertos y la de la gente no experta, puede que tengamos una mejor visión, un mejor análisis de esta situación. Para reforzar un poquito esto, déjenme tomar algo que escribió Ulloa en el 2011 en este manual de gestión de riesgos de desastre. Habla de que hay gente que vive en riesgo pero no lo sabe y vive feliz. Y hay gente que sabe que vive en riesgo pero decide aceptarlo y vive feliz. ¿Sí? Entonces, podemos tener los dos grupos. Los que están en riesgo y no lo saben, y los que lo saben pero lo aceptan. Ferradas en 2008 habla de este asunto de la percepción de riesgo basado en la propia experiencia. No estoy muy acostumbrado al lenguaje técnico, pero más adelante les voy a mostrar los elementos o los tipos de análisis que realizan los expertos y el tipo de análisis que realiza la gente común. Vamos a ver que difieren mucho. Aquí la gente habla de lo que le ha pasado y se apropia de ese asunto. La recomendación de Ferradas es que entonces estas percepciones pueden abrir una perspectiva diferente más que contradecir la opinión de los expertos. Así, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en 2002 dice que las actitudes y la percepción del público pueden ser el elemento más importante al enfrentar un problema, por ejemplo, de salud. Pero se puede hacer semejante a todo lo que se pueda estudiar sobre percepción de riesgos. Aquí el elemento importante está en el segundo párrafo. Normalmente se pensaría que estudiamos percepción de riesgo nada más de curiosos, nada más para saber qué está pensando la gente. No, en verdad los estudios de percepción de riesgo deberían de ser la base de las acciones, programas, iniciativas, etcétera, de comunicación de riesgos. Deberían estar fundamentadas en lo que la gente piensa y siente acerca del fenómeno y no nada más en lo que el especialista considera. ¿Pero funciona? Esto es a lo que les comentaba hace un rato. La idea general es que los expertos hacen un análisis objetivo, analítico, sensato y, desde luego, racional. La gente común, en cambio, es irracional, es emocional, es hipotética y es subjetiva. Y sí, pueden tener esas características, pero eso no quiere decir que no haya razón en ambos. Que cada quien lo ve desde su perspectiva. ¿Sí? La gente toma en cuenta algunas consideraciones y los especialistas toman en cuenta otras. Así, por ejemplo, lo más importante que sería la gestión de riesgos, el manejo, todo el asunto previo, durante y después del manejo del riesgo, debe estar basado en unas acciones de comunicación de riesgos, pero estas a su vez deben estar basadas en la percepción de riesgos. Será un poco el caminito, un camino ideal, un camino ingenuo,
un camino que no se sigue casi nunca, probablemente, pero que creemos que así es como debería de ser. Partir de la percepción, derivar las acciones de comunicación y entonces tener en realidad un impacto sobre la gestión. Y aquí entra mi propia disciplina, la psicología. Vamos a mencionar 3 elementos psicológicos. Uno, lo que se refiere a la parte cognitiva, esto es decir, el conocimiento, simplemente la información. Este es un estudio que hicimos con la población en general, 1.859 personas de la zona metropolitana fundamentalmente, y les pedimos que ordenaran 57 situaciones de posible riesgo ambiental, ¿sí? que evaluaran cada uno en su nivel de riesgo. Si era muy riesgoso, le daban un 5, si era poco riesgoso, le daban un 1, etcétera, etcétera. Y al final, los temblores nos quedaron en el 4º lugar. Para quienes estén pensando cuál es la primera es contaminación del aire en la Ciudad de México, y la segunda es contaminación de agua. Pero no solamente le preguntamos a la gente, le preguntamos también a los especialistas. La línea roja es la de los especialistas. Son 250 expertos en asuntos ambientales. Ojo, no en protección civil, no en prevención de riesgos. Eran expertos en asuntos ambientales. Y lo que me interesa es que vean las discrepancias. Cómo la opinión de expertos, la opinión de la gente común varía a veces significativamente en algunos de los riesgos, y en otros sí hay una coincidencia plena. De unos años para acá he tenido oportunidad de hablar de este tema en 2 cursos de gestión integral de riesgos de desastre, a los que gentilmente el doctor Sergio Puente, aquí presente, me ha invitado a participar. Son cursos que ha dado la Escuela de Administración Pública del Gobierno del DF, y también en 2 cursos que ha organizado la Universidad Veracruzana para sus maestrías en gestión de riesgos, uno en Costa Rica y uno en Jalapa. Y, mañoso que soy, lo que hago antes de iniciar los respectivos cursos es que les aplico estos cuestionarios a quienes van a ser los participantes en el curso. Y entonces tenemos ahora un tercer grupo, los que han tomado estos cursos de riesgos, que es la línea verde, y van a ver que también hay discrepancias tanto con la gente, sobre todo con la gente común, pero también hay discrepancias de los que se están formando como especialistas en protección civil, en prevención de riesgos, en manejo de riesgos, etcétera, y los especialistas en asuntos ambientales. El segundo elemento psicológico es la parte afectiva, el afecto. Este es que la gente sepa, que la gente conozca, que la gente esté consciente de qué se trata el asunto. Lo afectivo tiene que ver con, estoy involucrado en eso, me toca a mí, eso está hablando de cosas que me conciernen, o es algo interesante, pero pues no tengo nada que ver en eso. Y para esto les voy a presentar estos datos que hicimos también en otro estudio, de qué tan vulnerable se siente la gente ante el cambio ambiental global. Le preguntamos, ¿usted qué tan vulnerable se siente? Y nos contesta aquí. ¿Y su familia? Ah, no, mi familia está acá. ¿Y los habitantes de su ciudad? Un poquito más arriba. ¿Y del estado? Más todavía. De México completo, tal. Del continente americano y la población mundial. Total, que mientras más lejos vive la gente, más en riesgo está. Los que están cercanos a mí y yo mismo, sí estamos en riesgo, pero no tanto. No es como para asustar. Los que se deberían de asustar son estos de acá, que sí, pobrecito, le está yendo muy mal. Esto es lo que opina la gente común. Ya vimos que los especialistas tienen formas especiales de ver los problemas, que son objetivos, que son racionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, también son humanos. Y también se da la misma tendencia, no tan pronunciada como acá, pero se da la misma tendencia cuando hablamos de la vulnerabilidad. Y lo mismo hicimos, les preguntamos quiénes son responsables de causar el cambio ambiental global, no solamente quién lo puede sufrir, sino quién lo puede causar, y las respuestas fueron en el mismo sentido. O sea, no solamente estoy a salvo, sino que no soy culpable.
Yo no lo estoy provocando, son otros los que lo están provocando, y también le preguntamos a los especialistas y también pasa lo mismo. Entonces, esta parte afectiva, es lo que les quiero explicar, se refiere a, me toca a mí, yo estoy involucrado en eso, y pareciera ser que a veces sí, poquito. No estamos realmente en este asunto. Y la otra parte es la parte conductual, el otro elemento es el elemento conductual. No importa que la gente sepa mucho, que la gente crea que le afecta, importa qué hace o qué no hace. No bastan las dos primeras que tendría que entrar en esta. Y aquí les traigo otro ejemplo diferente. Le preguntamos a la gente común por qué no realiza actividades en favor del ambiente. Y nos dijo que no tiene tiempo, que no se aplica a su persona, que no sabe hacerlo, que significa un gasto, que va contra sus costumbres, que no le corresponde hacerlo y que no vale la pena. Y le preguntamos a los especialistas por qué la gente no realiza esto. Y si ven ustedes, el primero de acá es el último de acá, y el último de acá es el primero de acá. Es decir, están casi que totalmente cruzados los modos de ver las cosas. Ese es el punto importante. ¿Sí? No digo que unos tengan razón y otros no la tengan. Lo importante es que cada quien lo ve de manera diferente, y entonces cuando alguna institución, Semarnat, el medio ambiente del gobierno del DF, etcétera, etcétera, quiere hacer algo en favor del ambiente, contrata a estos. Porque se ríen. Es lo que hacen, si no van a contratar a alguien de acá. Pero porque estos están partiendo de un punto de vista, de una plataforma que no va en concordancia con lo que la gente está pensando, opinando, sintiendo, etcétera, etcétera. Por eso, y ahí es donde me regreso, la importancia de hacer estudios de percepción, en el sentido de cómo lo ve la gente. Básicamente, ese es el sentido. Ahora bien, ya casi para terminar, porque sí me interesa mucho que entremos en algún tipo de diálogo, 6, 7 elementos de lo que por lo general hace la gente o piensa la gente. La gente no acepta la posibilidad de ocurrencia de un desastre aunque se le muestre evidencia empírica. La gente es reacia. Cuando ya está muy acostumbrada a vivir en su localidad, la gente no acepta esta evidencia empírica. Esta es interesantísima. Rechaza modificaciones estructurales en su forma de vida para prevenir riesgos. ¿Qué significan modificaciones estructurales? Algo diferente para cada quien. Para unos, mudarse de una colonia a otra sería una modificación estructural. Trabajar cerca de su casa y en lugar de hacer 3 horas diariamente de transporte puede ser una modificación estructural. Para otros, el que les cambie el sentido de la calle puede ser una modificación estructural. Entonces, hay mucha variación. Aceptamos pequeños cambios, pero no aceptamos modificaciones fuertes en nuestra manera de ser. Esta es terrible. La gente confía en sus habilidades para enfrentar el peligro cuando se presenta y no hace nada para prevenirlo. Y los mexicanos somos muy buenos en esto. Los mexicanos no tenemos un enfoque preventivo, no actuamos antes de lo que deba de ser necesario. ¿Sí? Tendemos a esperar a que verdaderamente sea necesario. La gente cree que algo o alguien lo protegerá. De aquí podemos ir desde la parte religiosa hasta la parte política. Tiene que ser el presidente municipal o el delegado el que resuelve el problema, o una cuestión divina. Ay, ya casi terminó. Este es el que traté de ejemplificar con aquello de yo, mis vecinos, etcétera, etcétera. En psicología le llamamos el mito de la invulnerabilidad personal. Sí, sí va a ocurrir algo malo, pero no me va a pasar a mí. Le va a pasar al vecino, al de frente, hasta puede que alguien, la suegra, por ejemplo, y la suegra piensa al revés, piensa que va a ser, pero no me va a pasar a mí. Este es muy analítico. La gente que sí se sabe un riesgo piensa que los beneficios de estar expuesto a este riesgo son mayores que los riesgos mismos. Entonces se sigue quedando ahí. Aquí es cuando, pues que sea lo que Dios quiere. Ya estoy en la situación, ya no puedo hacer nada, lo aguanto. Y esta es la peor de todas. Cuando la gente dice, sí, estoy en riesgo, ¿y qué? Ya es muy difícil hacerla cambiar de opinión.
A mí lo que más me gustaría en el resto de la sesión, después de la presentación de Tomás, es que efectivamente pudiéramos escuchar sus opiniones acerca de estas cuestiones que hemos encontrado a lo largo de estos estudios y que me puedan decir, no, no es así, estás equivocado, porque en mi colonia, y ahí me dan el ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y ahora va la presentación del maestro Tomás, que es nuestro director de comunicación social. Que es ingeniero civil con maestría en ingeniería estructural y un diplomado en comunicación. Y sin más, le cedemos la palabra. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que estas tertulias están preparadas para ustedes y que también les van a dar un anuncio al final que se pueden bajar inclusive los videos, los audios del internet. Bueno, vamos a tratar de simplificar algunos de los temas ya tratados por el maestro Urbina, para que sea también más ágil esta charla. Primero, bueno, traía yo algunos antecedentes básicos de por qué hablar de riesgo y de su percepción. Creo que ya en las charlas que nos han antecedido, las primeras dos tertulias, ya tuvimos suficiente antecedente técnico del origen, manifestación de los fenómenos, los mitos y realidades, etcétera, la historia de los sismos en México. Ahora estamos entrando en un campo un poquito, para mí, en lo personal, y espero que también así lo compartan ustedes, que nos vamos a ir metiendo en temas también de mucho interés y quizás de un poquito de mayor complejidad. A lo mejor los colegas que sean ingenieros o especialistas en otras áreas no estén de acuerdo, pero es mi percepción. Cuando entramos al ámbito social, las cosas no son tan cuadradas como creemos o tan ingenieriles y no responden a una tendencia lineal o a una fórmula. Entonces, por eso, aquí vienen algunos de los asuntos que ya nos platicó el profesor, el maestro Urbina. Me voy a saltar muchos de ellos porque son antecedentes. Quizás destacar que es importante el tratamiento del tema del riesgo, su gestión, el estudio de todo lo que se relaciona con él desde un punto de vista multidisciplinario. El tener a varias disciplinas nos va a enriquecer el enfoque y probablemente nos haga modificar la percepción original que tenemos de un asunto, de un problema. Creo que me salté una... Perdón. Bueno, aquí dice que por qué es importante también hablar del riesgo. Dice que las acciones encaminadas a evitar o reducir el impacto de una amenaza requieren de una comunicación efectiva. Ese es digamos, de partida, un enunciado que estoy proponiendo para arrancar esta charla. Tenemos que comunicarnos de manera efectiva. Y uno de los elementos básicos para tener esta comunicación efectiva es tratar de comprender y de apropiarnos de mensajes que nos esté enviando un interlocutor, que podamos responder estos mensajes y que generen algo en nosotros. Más adelante vamos a ver qué es lo que queremos producir. Modificación de comportamiento, más conocimiento, tener una actitud ante un asunto determinado. Cuando hablamos de riesgo sísmico, pues no solamente entender por qué suceden los temblores, con qué frecuencia, en dónde, con qué intensidades pueden ocurrir, sino qué debo de hacer en el antes, en el momento y después para estar bien protegido. Entonces, esos mensajes son importantes que quien los está emitiendo y quien los recibe traten de entender lo mismo, como nos decía el maestro en la sesión anterior. Dice aquí que la percepción determina cómo se interpreta el contenido del mensaje, por eso está con negrita el mensaje, y por tanto, qué actitud o conducta vamos a tomar ante una situación. Finalmente, el gran reto de la comunicación de los riesgos, o de la comunicación del riesgo, es que la población se apropie de toda esta información y participe en la reducción del mismo. Esa es la meta, como la queramos redactar o dibujar en cualquier área institucional o no, en un grupo de unidad interna de protección civil, el trabajo que nos da a veces con los compañeros brigadistas que se involucren también de los temas, de nuestros jefes que también apoyen con una toma de decisiones,
que en el mayor nivel de nuestro país también se le dé la importancia a la protección civil. Todo esto implica que sepamos también comunicar el tema, que nos apropiemos de esa información y por tanto que detonemos cambios. Yo aquí en la parte inferior de esta lámina estoy refiriéndome a algunos interlocutores, o veámoslo como actores en la escena. Estamos hablando de grupos de académicos, grupos científicos, quizás servidores públicos de cualquier nivel, organizaciones de la sociedad civil, población en general. El hablar de población en general también es hasta cierto punto es erróneo. La misma población está dividida porque hay ciertas características que las distinguen a unos de otros. Entonces, el tener una cantidad importante de interlocutores o de actores alrededor de los temas de la gestión del riesgo implica que también debemos de conocer cómo piensan, ¿verdad?, qué es lo que creen, qué tan informados están, qué decisiones van a tomar en torno a la reducción del riesgo e interactuar entre todos. Se dice que el Sistema Nacional de Protección Civil no es una sola institución, ¿verdad? Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Son múltiples actores que participan en forma coordinada, etcétera, etcétera. Pero si cada uno de ellos interpreta distinto el asunto y los niveles de riesgo a los que estamos sujetos, difícilmente nos podremos entender y comunicar bien. Por eso entonces esos intereses, expectativas, enfoque y lenguaje que se utilicen, debemos en teoría, en el deber ser de tratar de unificarlo, cosa verdaderamente difícil. Y cuando entramos al ámbito de las ciencias sociales, entonces es cuando nos enfrentamos a cómo voy a hacer un glosario, cómo voy a aterrizar el glosario técnico para que utilizan los sismólogos, los ingenieros estructuristas, para que lo pueda entender y comprender perfectamente la población. Para no abundar demasiado, esto ya se presentó en la charla anterior, cuáles son esos aspectos que determinan o que también implican que se modifique la percepción. Hablamos de toda la información que recibimos a través de los sentidos, experiencias previas, nuestras necesidades físicas, sociales, expectativas. Sabemos que muchas veces no se previene, principalmente en ciertos niveles de marginación importante de nuestra población, porque hay otras necesidades básicas que rebasan y que para ellos están por encima de la prevención y de la protección civil. La principal preocupación de buena parte de nuestra población probablemente no esté en los protocolos de respuesta y en los programas internos de protección civil, probablemente está en el día a día y en tener una mejor vivienda y tener el sustento diario. Decían por ahí que mucha gente que vive en las laderas inestables o en zonas de lomeríos, de cerros, estas zonas donde el terreno es más barato, responde también a un problema estructural socioeconómico. Entonces, si nos vamos metiendo un poquito más allá de por qué también se desplazan ciertas tomas de decisiones, vamos a ver que el problema es un poquito más complejo. Abusando de la paciencia y del interés que tienen ustedes, para no comernos demasiado tiempo aquí en la charla, les quiero dejar también algunas tareitas. Una de ellas, no lo tomen a mal, es que si tienen un tiempo, el día de hoy, el día de mañana, para que tengan frescas estos conocimientos, chéquense en internet, en el YouTube, el mito de la caverna de Platón. Son 4 o 5 minutos, no es mucho, ahorita no da tiempo de verlo, o denle una leída, búsquense por favor en internet el mito de la caverna de Platón. Es una lectura simple, yo recomiendo el YouTube, en una dirección que tenemos por ahí, que les vamos a compartir, para que puedan ver cómo influye esta percepción también en el reconocimiento de la realidad. Es un poquito más complejo el asunto, lo vamos a dejar ahí, pero es importante darle un vistazo. En un artículo del 2002 de Kahneman, hay otro coautor, habla de mapas de racionalidad. Y este autor, interesante, parece que él se metió un poco a la psicología, pero es de origen economista, si no me equivoco. Habla de cómo tomamos las decisiones. Dice que las decisiones se toman en función de una ponderación de qué tanto vamos a perder o a ganar. Y en general dice, bueno, hay un proceso racional, pero también hay un proceso intuitivo. Y hay una gran diferencia de cómo compite uno respecto del otro. Lo racional generalmente está orientado a un esquema muy cerrado, muy cuadrado, con reglas, controlado, tarda tiempo porque hay que pensar. Algunos que tienen el pensamiento más estructurado hacen quizás hasta su pequeño árbol de decisiones para tomar una medida, lo piensan detenidamente y se dice que es más neutral. Algo intuitivo es algo de momento, de golpe, rápido, no está sujeto a reglas,
es asociativo, lo asocias con tu experiencia del pasado y entonces toma una decisión, y concluye aquí, para no abundar demasiado en esto, que ante situaciones de riesgo, buena parte del comportamiento humano es de tipo intuitivo y poco racional. ¿Sí? Entonces esto también implica un reto importante para la protección civil y los que tratamos de promover la educación, la difusión de contenidos, la cultura, de cómo hacer que muchos de los elementos que tenemos para prevenir de estas medidas que se dan del antes, durante y después de algún fenómeno perturbador, de cómo comportarnos, de conserva la calma, no grito, no corro, no empujo, si realmente va a dar sentido o va a tomar sentido y se va a apropiar tal como lo creemos. ¿Será así o no será así? Más adelante vamos a ver algo interesante por ahí de por qué usamos el cinturón de seguridad. ¿Lo hacemos por plena conciencia o lo hacemos porque salió la multa y si nos ven sin cinturón vamos a tener que pagar la multa? Entonces, está interesante el tema, yo lo dejaría ahí. El marco conceptual. Generalmente también los que están muy metidos en los temas del análisis, de la evaluación del riesgo, hablan de los diferentes factores que intervienen para poder conseguir ese famoso riesgo. Si hablamos de percepción del riesgo, idealmente deberíamos entender no solo lo que es percepción, sino entender lo mismo del riesgo, que no sea para uno o para otro cuestiones distintas. Se dice desde el enfoque, digamos, de la perspectiva más científica, que hay tres valores importantes o tres elementos que participan en el gran todo que se le llama riesgo. Uno es el peligro o la posibilidad de que un fenómeno perturbador pueda impactar en una zona determinada. El segundo es la vulnerabilidad y el tercero la exposición. Todos estos se pueden operar, digamos, matemáticamente o analíticamente o con un enfoque muy ingenieril, pero en esa B chica, que es la famosa vulnerabilidad, ahí estaría inmerso no solamente los aspectos físicos de la infraestructura, de la capacidad de este inmueble, de su aspecto de resistencia que se utilizó o no reglamento de construcciones, sino también de la población. Y ahí es en donde quizás se ha atorado por algunos años y vamos tendiendo a cerrar esa brecha, en que se incorporen metodologías para evaluar la vulnerabilidad social también en estas fórmulas, y que ya se está haciendo y ya se está incorporando, pero todavía parece ser que ese famoso término de la percepción del riesgo también le va a pegar a esa vulnerabilidad, a esta que estamos viendo aquí. Entre los factores que determinan esa vulnerabilidad social está evidentemente el asunto de la percepción. En función de cómo percibamos un riesgo, entonces vamos a actuar. ¿Sí? Y eso también es un componente del asunto del riesgo. Aquí no me voy a detener mucho, ya hablamos de que quisiera yo orientar esta charla hacia la percepción, pero para comunicarnos mejor. Por eso el proceso de la comunicación, que no es solamente emitir mensajes y difundirlos, es también tener una retroalimentación, y que además generalmente hay medios que son filtros que están en medio del proceso. Y muchas veces no es solamente el filtro de cómo están mis valores, mi concepción original de algún tema, sino que también el papel de los medios juega en lo que le llaman algunos que se dedican más al tema de los medios, en la construcción de realidades. También los medios ponen su semillita y también muchas veces influyen en forma determinante en cómo nos llegan los mensajes y también cómo los percibimos. Dice por ahí una frase que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. ¿Será cierto? Muchas veces la cuestión no es tan grave, pero pues nosotros andamos ya en la crisis, ¿verdad? Entonces, para eso el ejemplo clásico es este, el que lo traen muchos de los libros pues básicos de la psicología. ¿Qué vemos ahí? Una dama, ¿sí? ¿Es joven o es vieja? Vieja, dicen por acá. ¿Joven? Joven. ¿Quién ve a la dama ya de edad avanzada? Hay personas. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que la ven joven o los que la ven vieja? ¿O cuál es la realidad? Hay dos realidades. O hay muchas realidades. ¿De qué depende de que la vean vieja, de que la vean joven? Si pedimos un apoyo de protección civil para esta dama, porque va a entrar a este auditorio, pues a lo mejor hay jóvenes apuntados, pero a lo mejor alguien dice, oye, por la edad de la dama, tráete una silla de ruedas porque a lo mejor hay que utilizar que esté cerca de la salida de emergencia. Las decisiones en torno a la administración o gestión de los riesgos
también influye mucho en cómo estamos percibiendo, vamos, a nuestros elementos que están en juego, ¿sí? Hay quien ve un león, déjame decirles, si no es sorprendente, hay quien ve un león, una cabeza de león que está devorando no sé qué. Bueno, no tomé nada antes de la charla. Vámonos un poquito más rápido. Dice aquí que la realidad es una construcción social. Igual que también gente especializada en las ciencias sociales, los científicos sociales, nos dicen que el riesgo también es una construcción social. Interviene el ser humano con las vulnerabilidades y entonces tenemos un ambiente físico en donde la misma dinámica del planeta puede tener varios fenómenos que nos pueden afectar, pero hay un espacio construido por el hombre y el hombre mismo tiene vulnerabilidades. Por tanto, hay una construcción social del riesgo y también de las realidades. Dice que el conocimiento humano es una visión del mundo y con él se construye la realidad en que vivimos. Esta es una frase de un autor. Lo demás ya estuvo platicado en la charla anterior. Algo importante, voy a hacer énfasis en la última. Para algunos expertos, la realidad se construye sobre verdades científicas, cuidadosamente elaboradas y probadas y convincentes por sí mismas o por sí solas. Es decir, alguien que te demuestra con fórmulas precisas que es o no es, pues generalmente no se le rebate, ¿no? Porque para eso es especialista, para eso tiene pues ese tipo de metodología. No obstante, esa realidad puede chocar, como veíamos hace un momento, con la otra realidad, ¿verdad? Con la realidad más social. Un ejemplo clásico, en 1985 hubo algunos edificios o muchos edificios que colapsaron. Algunos de ellos eran estructuras relativamente modernas, concreto reforzado, estructuras de marcos con muros, colapsaron, y otras estructuras o edificios antiguos, edificios históricos del siglo XVII, XVI, catedrales, iglesias, permanecieron en pie. Y se vaticinaba también, o había, digamos, hasta linchamiento también de los gremios de arquitectos, de ingenieros. Decían, bueno, pues ¿qué pasó? Pura corrupción, etcétera. Efectivamente puede haber casos y pudo haber casos bien documentados de ellos. Sin embargo, también hubo un efecto que no estaba suficientemente entendido en la década de los 80s, a pesar de que las normas de construcción ya decían algo por ahí, de los efectos de la resonancia en las estructuras. Es decir, que en función del tipo de suelo en el que están las estructuras y del movimiento, que si es muy rápido o muy lento, van a responder en forma diferencial los edificios. Y había posibilidades de que algunos colapsaran, siendo estructuras muy altas y relativamente modernas, y otras quedaran en pie siendo estructuras muy antiguas. Para ello, no sé si podemos ver había por ahí un videíto, no está por ahí, lo podemos pasar simple, si no mejor nos invitamos. Traigo el chunche para que no nos dormamos. Esto es una especie de demostrador de resonancia. Tratamos de ejemplificar aquí para las percepciones que puede haber terrenos que vibren así. Vean ustedes que hasta se lleva la mano muy rápido. Puede haber tipos de suelos donde el movimiento es no tan rápido, y vean ustedes que se excita otro tipo de estructura. Puede haber algunos tipos de suelo, bueno, en este caso tenemos dos estructuras de la misma altura, con el mismo peso, del mismo material, y que para un movimiento suave, lento, pues estas son las que van a responder y las otras no. Entonces, en función de ese tipo de movimiento que tengamos, de la frecuencia que tenga la base, de donde estén desplantadas esas estructuras, esta es una forma de dar a conocer en forma sencilla, digamos, y tratar de explicar esa realidad que los científicos pudieran conocer muy bien con la dinámica estructural, pero que puede ser difícil demostrarla y entenderla si no estamos metidos en esos temas, ¿sí? Eso es lo que traemos por ahí en una charla. Vamos a la siguiente. Gracias. Bueno, aceptamos a veces más o menos los riesgos. Hay, digamos, un umbral. Hay umbrales, y veamos simplemente la parte de abajo. Hay riesgos que son más aceptables que otros. Yo hablaba del cinturón de seguridad. Pensemos en otro ejemplo. La guardería ABC, todos la tenemos presente, ¿cierto? ¿Alguien recuerda que unos meses después de guardería ABC hubo un incendio en un penal de Apodaca? ¿Sí? ¿Lo tenemos igual de claro que guardería ABC?
¿Sabemos cuántos reos murieron ayer en un incendio provocado? Y la percepción de la población, ¿cómo fue respecto del segundo con el primero? Hubo indignación social completa del primero. ¿Qué tanto pasó en el segundo? Sin hacer una apología también acá del tema, si tienen un tiempecillo, métanse a ver algunos comentarios que están en redes del incendio de Apodaca, del penal de Apodaca, y vean ustedes que hubo quien prácticamente, pues no es correcto verlo así, pero hubo quienes tenían la percepción de que pues no pasaba nada, eran reos. La percepción varía muchísimo. Somos seres humanos y para Estados Unidos inclusive las edificaciones de los penales son estructuras grupo A, son de las que hay que construir inclusive con los más altos estándares de seguridad, inclusive por derechos humanos, hay vidas humanas ahí también. Entonces varía mucho la percepción del riesgo, como vemos. ¿Por qué no prevenimos? ¿O por qué nos arriesgamos? También ya se vio algo al respecto. Hay quien dice que solo si hay algo a cambio, ¿verdad? Y de eso depende la decisión que tome. Bueno, ¿qué gano o qué pierdo? A veces por ignorancia, a veces por negligencia, o por los sistemas de creencias. Esto que ya se vio en la charla también es importante. Y cómo modificar las percepciones. Cómo modificarlas si estas no son correctas, o cómo impulsar la toma de conductas o de comportamientos adecuados o más precisos. Ese es el reto de quienes estamos trabajando un poco en este otro tema, en esforzarnos porque la comunicación logre su meta y hacia allá vamos. Sin embargo, hay que reconocer que es un proceso complejo. Entonces, necesitamos trabajar en procesos de educación, tanto formales como no formales. Este inclusive podría ser un proceso de educación no formal, asistir a las tertulias. Espero que sí lo veamos, que puedan tener algún componente interesante que nos mueva conciencias y que tomemos y detonemos alguna acción. Ya prácticamente para terminar, es importante conocer a la comunidad a quienes nos vamos a dirigir. Platicando con el maestro, el profesor que me antecedió, vimos la importancia de que en general, y esto ya con algunos años de estar en la administración pública se los puedo decir, las estrategias de campañas en medios que se hacen para comunicar un asunto de importancia social, las áreas de comunicación social difícilmente toman de antecedente un estudio de percepción previo al lanzamiento de las campañas. Y hay muchos mensajes, muchos spots, radio, televisión, desplegados en medios impresos, tweets ahora, redes sociales, que se diseñan sobre el escritorio con la mejor intención de quien esté a cargo, pero muchas veces sin suficiente conocimiento previo del público al que se va a dirigir estos mensajes. Eso no garantiza muchas veces que estos sean bien recibidos y mucho menos la modificación de comportamientos o actitudes. Y a eso queremos tender, comprender mejor y poner sobre la mesa un estudio de percepción y posteriormente ya hacer los esfuerzos que sean necesarios. Recomendaciones para algunos comunicadores. Algo interesante en un articulito que recientemente leí es en temas relacionados con el riesgo, tratar de no tener al hilo conductor como el miedo, porque hay quien dice, mételes miedo y vas a ver si no responden. Y por ahí yo traía unos ejemplos también, ya no da tiempo de verlos. Si hubiera un tiempo, les guardamos 2 minutos hasta el final, después de la retroalimentación con ustedes, para poderlo ver. No va por ahí. Hablaba por ahí ese artículo de que hay que usar mensajes con información útil para la vida diaria, con un enfoque de corresponsabilidad. Me gustó mucho un lema que decía, porque me quiero, me cuido. ¿Sí? El primer responsable del bienestar individual es uno mismo. Si yo estoy incorporado en ese mensaje o alineado a en ese canal de que porque me quiero, me cuido, lo más importante es mi vida, pues voy a hacer algo para estar bien y mi familia también. Tal vez eso nos hace más sentido que irnos a muchos otros temas. Bueno, tenía por acá un ejercicio, vamos a dejarlo un poquito, y solamente unas cifras interesantes. Esta charla estuvo preparada también para mostrar, después de 30 años, 3 décadas después del 85, cómo consideramos que se ha modificado la percepción. No traigo la respuesta. Si ustedes gustan, lo platicamos con calma en las ir y venir de preguntas y respuestas. Sin embargo, quiero presentarles algunos datos. La primera gráfica, la que está de las barras, nos muestra
la cantidad de viviendas por kilómetro cuadrado en México. La primera barra es el Distrito Federal, 1717 en el año 2005. No me dio tiempo de actualizar esta gráfica, pero pues es importante ver que se ha ido urbanizando mucho más, prácticamente todo el país. En las últimas décadas la población rural disminuye, la población urbana aumenta, y esta modificación de la dinámica y de la concentración de urbes pues nos habla también de que, si recordamos esa formulita del riesgo, hay más exposición, hay más bienes expuestos. Yo preguntaría, ¿cuántos de los que construyen vivienda en el país utilizan normas de construcción o reglamentos? Bueno, un dato por ahí, se dice que 2 de cada 3 casas pertenecen al sector informal de la construcción. Luego entonces 2 de cada 3 de lo que está aquí, se podría decir que pues hay duda. Y el riesgo sísmico, entonces, alguien pudiera decir, siguiendo ese análisis ingenieril, pues va a aumentar o ha aumentado. ¿Sí? Alguien me diría, bueno, pero ya hay más información, no seas tan pesimista. Ya sabemos muy bien los factores que inciden en la seguridad de las construcciones. Tenemos reglamentos donde relativamente ya se tratan los asuntos de la seguridad desde 1920 y tantos, después uno del 40, de los años 50, 60, 70, etcétera, y las normas de construcción, la del Distrito Federal es una de las más avanzadas a nivel mundial. Eso lo sabemos, y hay muchos requisitos que deben de cumplir las edificaciones. Ahí el otro asunto sería cuántos cumplimos con las normas, ¿verdad? O cuántos no. Idealmente, bueno, todos deberíamos de cumplirlas para tener una sociedad y una infraestructura al menos más resistente. No solamente es el aspecto social. Me encontré una infografía de Notimex, también del 2010, parece que es del 2010, Mexicanos en Cifras. Y aquí decía cómo estábamos en el 2010 a partir del censo. En el 2010, 2.2 hijos por mujer. Yo le agregué que en 1985 había 5 hijos por mujer. Por acá, hablábamos de 112 millones de habitantes en el 2010 y había 70 millones de habitantes en el 85. Y otro dato interesante, el número de viviendas, 28 millones de viviendas en el 2010, 12 y medio en el 85. Son algunos datos nada más. Esto modifica la percepción de la sociedad, tener ahora menos hijos, tener mucha más vivienda, esa distribución, la distribución de la famosa pirámide poblacional. Aquí sí encontramos del 85 y del 2010. Bueno, era lo más cercano por los censos que son cada 10 años. 1980, simplemente veamos la forma, está muy panzoncita aquí abajo. El grueso de la población estaba entre las edades de 0 a 20 años. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? El grueso de la población se está desplazando, está disminuyendo el número de niños. ¿Y eso qué implica? Tiene implicaciones en la percepción también de la población, de que ahora tengamos otro tipo de población que el que había en el 85, que percibamos distinto las cosas. Y no solo eso, sino aspectos socioeconómicos. La clase alta, media y baja se ha modificado también en 3 décadas. Se decía por ahí que en el 85 había 14% de mexicanos que pertenecían a la clase alta. Encontré un dato, pues es de esta misma infografía, que 1.7, son menos de 2 personas en la actualidad pertenecen a la clase alta, si hablamos en términos del 100%. Y se han engrosado las filas de la clase baja y quizá de la clase media, que están también. Todos estos aspectos, en global, digamos, también van a tener alguna incidencia. Y algo también ya para rematar, dejarle aquí, hablamos de que también la pobreza, la marginación, y este es un término que quizás no está bien utilizado aquí, pero aquí habla del índice de desarrollo humano, también puede incidir en la vulnerabilidad social. Este es un estudio que me encontré por ahí del PNUD, donde está jalando las 10 entidades federativas del país que tienen mayor y menor índice de desarrollo humano. Veámoslo, permítanme que lo plantee de esta manera, que lo veamos como los que están mejor y peor en el país. Y aquí pues el Distrito Federal tiene un índice de desarrollo humano, ¿dónde está aquí? Son los rojitos, anda pues entre el punto 80, digamos, está bajito del punto 85.
Los que están mucho más mal, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y aquí me viene a la mente zonas de mayor peligro sísmico del país, zonas que tienen índices muy bajos de desarrollo humano, por tanto alta vulnerabilidad. La percepción del riesgo sísmico después de 30 años será diferente. Hacia dónde nos estamos yendo, hacia arriba, hacia abajo, pues depende de dónde estemos hablando. No es lo mismo hacer un estudio en el Distrito Federal que irnos a una comunidad donde ni siquiera se habla español, donde hablan alguna lengua indígena. ¿Sí? Entonces hay que incidir en las diferentes realidades que tiene nuestro país y en buscar cómo incidir en esa percepción. Bueno, las redes sociales, no le voy a comer tema aquí, va a haber una tertulia especial de medios, de redes, solamente decirles que hay más de 45 millones de mexicanos que andan en el Internet, el 90% de ellos accede a una red social y que México es el 7º lugar en el mundo, de arriba para abajo, ¿verdad?, en estar mandando tweets. Y que esto de las redes sociales se ha convertido también en un espacio de intercambio que también tiene mucho que ver con una cultura de la modernidad de muchas generaciones actuales y que se ha generado también lo que se le llama un periodismo ciudadano. Ahora la población exige inclusive mucho más, pide acceso a información y ese es un tema también que se verá después con más calma en otras sesiones, pero también tiene que ver con las construcciones de realidades y con la percepción. Bueno, finalmente sería muy deseable tener, así como existen en los aparatos de audio, los ecualizadores, pudiéramos tener un elemento que nos diga cómo está esa percepción, si ha subido, si ha bajado, pero depende de quién estemos hablando. La demografía pues puede pintar, como ya vimos, índices de marginación, capacidades tecnológicas. El tener un país preparado tecnológicamente nos podría dar mayor certeza de que tendremos alertamientos, de entender perfectamente cómo operan los sistemas de alerta sísmica, si nos van o no a dar las decenas de segundos o unos cuantos segundos, pero lo importante es saber cómo vamos a responder a un alertamiento. Medios informativos, los medios no son los mismos que había en el 85. ¿Sí? Ahora, pues ya vemos con, digamos, cierto agrado que muchos de los comunicadores de los medios ya sacan infografías, ya se acercan de mucha información de los especialistas y las publican, hacen esquemas, pero todavía se dirigen mucho más a la noticia que vende. Eso no me corresponde, pero bueno, hay una diferencia del abordamiento y lo que pues se le llama la cobertura periodística de temas de lo que había en el 85 y lo que hay en la actualidad. La preparación, las capacidades institucionales, entonces en función de cómo pudiéramos evaluar varios de estos elementos, me parece que ahí podríamos tener ciertas respuestas a cómo ha variado, cómo se ha modificado la percepción, porque dependería de en qué sentido. A lo que queremos llegar es a lo que viene aquí con los indicadores. Finalmente vamos a dejarle esta última, donde no sé si me permiten nada más 3 minutitos de un pequeño video que había por ahí, donde tiene que ver mucho con la conclusión que estamos poniendo aquí, que una sociedad informada va a tener mejores elementos para tomar decisiones en temas que impactan en su vida diaria, y por supuesto estos temas incluyen temas relativos a los riesgos, en este caso al riesgo sísmico. Por ello tenemos derecho a saber, a preguntar, a informarnos y a prepararnos, ¿sí? Y participar responsablemente en la reducción de los riesgos. Por ahí uno de los grandes debilidades del país, de la sociedad, es el poco respeto a las reglas y al orden. Se decía en muchas pláticas, y por ahí viene la presentación, me lo salté, de que en la medida en la que seamos más respetuosos de estas reglas y el orden, de la parte de la cultura de la legalidad, por ahí podríamos evitarnos también muchos problemas. Para quienes no han visto este video, ahí sí quisiera que lo viéramos. Es una historia de una niña inglesa que vivió el tsunami de... ¿Cuándo fue? De Indonesia, del sudeste asiático. Para aquellos que no la conozcan, la joven Tilly Smith, de 10 años, tiene el aspecto de una escolar como cualquier otra. Le gusta todo lo que les gusta a las jovencitas de su edad. Lleva una vida de lo más normal y frecuenta la escuela pública de Daniels Hill en Surrey. Pero el 26 de diciembre del 2004, Tilly Smith vivió una situación extraordinaria y reaccionó más rápido que un relámpago para evitar la catástrofe.
Estaba de vacaciones con su familia en Phuket, en Tailandia, cuando el tsunami. La mayoría de la gente no se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua, pero Tilly acababa justo de estudiar los tsunamis en la escuela. I remember because I'd been taught it in the geography lesson, and it was the exact same frog. Like get on a deer. It was sort of sizzling. 2 semanas antes, el profesor de geografía de Tilly, Andrew Kearney, les había enseñado los signos anunciadores de un tsunami y la importancia de actuar rápidamente. Time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground, to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami. My mum didn't believe me, she knew that. And so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. And then my dad went back with her. And then I said, right, Mum, I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And in the minute that she had come back, the water started coming up the beach. El tsunami devastó Asia, matando a más de 270.000 personas y causando enormes daños materiales. Una gran parte de Phuket fue considerablemente dañada, pero gracias a la información simple, pero crucial, que había recibido Tilly, ella pudo salvar la vida a todo el mundo en su playa. Well, I told my dad, and my dad told the security guard told people on the beach, because there were quite a few families on the beach, just in the water. Parece ser que Tilly salvó ese día más de un centenar de vidas, pero ella dice que el verdadero héroe es su profesor de geografía. Es él quien salvó su vida y la de su familia. If it wasn't for Barney, then I'd probably be dead, and so was my family, so I'm quite proud that he taught me that in the time, that it was. Part of education is the difference between, I suppose, success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education, as can be seen here, they are very powerful in terms of directing their lives. De acuerdo con la Estrategia Internacional de Prevención de Desastres de las Naciones Unidas, los niños son mensajeros eficaces y pueden ayudar a instruir la generación precedente. Si Tilly no hubiera estado, su madre habría muerto. My mum didn't realise, because she wasn't taught about tsunamis when she was younger, and she didn't realise what a tsunami was. She didn't even know that word existed. So I think it's really good to actually know the word and be taught it. Tilly aceptó ser entrevistada por la Estrategia de las Naciones Unidas de Prevención de Catástrofes porque espera que su experiencia ayudará a otros países a comprender la importancia de estar informado. A pesar de que ha vuelto a su vida normal, piensa todavía en aquellos que perecieron en el tsunami y dice que un día le gustaría volver allí. I sort of felt guilty that I had survived and all those people hadn't. I'd like to go there again just to finish off our holiday, and I'm quite proud of myself that I knew what was happening. Si desgraciadamente hay una próxima vez, esperemos que más gente reaccionará como lo hizo Tilly. Bueno, pues aquí le dejamos para que haya tiempo suficiente de conversar con ustedes. Muchas gracias y bienvenidas a sus preguntas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes.
Y tenemos ahora las preguntas. El maestro Urbina prefiere que nos la comenten, entonces vamos a tenerlas aquí y por favor se ponen de pie y nos hacen la pregunta. Roberto Vitela Reyes, por favor. Bien. Indudablemente, maestros, que el tema es la comunicación de los riesgos. Creo que hasta la fecha no ha habido una real estrategia para difundir los riesgos en todas las localidades, no solamente del ámbito rural, sino también en la Ciudad de México. La Ciudad de México sabemos que tiene un crecimiento constante, el DF ya no crece hacia los lados, crece hacia arriba, donde cada vez estamos encerrados en una serie de riesgos mayores. No solamente se crean nuevos riesgos, sino que los que ya conocemos están aumentando su capacidad de causar daños. Creo que debe de haber una estrategia de comunicación del riesgo en todos los niveles, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Es importante, sin miedo, enseñarle a la gente cuáles son los riesgos para que los reconozcan incluso antes de su formación. En esto me estaría refiriendo obviamente a la gestión integral del riesgo. Entonces, es importante que la gente reconozca cuál es el riesgo en el cual está inmiscuido y sobre todo que identifique cuando ese riesgo se va a convertir en peligro, para que no espere la llegada de la autoridad, para que ellos mismos tomen las acciones necesarias para alejarse del mismo. Sería excelente que esto mismo se hubiera hecho. Todos conocemos el caso de La Pintada en la zona serrana de Guerrero en el 2013, donde en realidad si la gente hubiera sabido, los habitantes de ahí hubieran sabido reconocer el riesgo, tomando en consideración la gran caída de agua derivado de los huracanes Manuel e Ingrid, en la misma zona, en el mismo tiempo, en un cerro muy cercano a ellos, que amenazaba con caerse en cualquier momento. Si ellos hubieran reconocido ese riesgo y hubieran tomado las medidas necesarias, seguramente ahí ya no existiera un panteón con 63 personas, que ya no pudieron rescatarse, que ahí están. Entonces, más que pregunta, yo creo que sería bueno que se pensara que hay necesidad de hacer mucha difusión de los riesgos en todos los niveles. Podemos encontrar una serie de escuelas donde pasan ductos, acá está el poli, ahí está atravesado un ducto de gas, apenas de reciente creación. Todo eso deberíamos de verlo, es muy importante. Si verdaderamente queremos trabajar en la acción civil, hay que empezar a que la gente reconozca los riesgos y que la autoridad trate de poner un remedio. Cuando menos difundirlos, decirles qué deben de hacer para evitar el peligro. Eso es todo, gracias. Sí, si me permiten, ya me van a regañar por haber pedido que las preguntas fueran abiertas. Creo que podemos organizarnos, al fin y al cabo esta es una tertulia. Quienes hayan hecho ya las preguntas por escrito nos las pueden hacer llegar desde luego, podemos responderlas aquí ahora, si no les podemos escribir alguna cosa por el estilo. Lo que yo quería era que no solamente las enviaran por escrito, sino que también pudieran formular la pregunta o el comentario de manera verbal, oral, que pudieran decir, así que siéntanse en libertad. Yo quisiera tomar del comentario anterior solamente si hay que comunicar los riesgos, y entiendo que ahí estaría implícito el asunto de la percepción. La pregunta es, y a propósito la hago aquí, y la hago con Tomás a mi lado y con ustedes aquí en el auditorio, ¿quién debería ser el responsable, la instancia responsable de desarrollar, organizar, almacenar, difundir, etcétera, los estudios de percepción y las acciones de comunicación de riesgos? Hay 100 personas aquí, habrá 50 o 60 respuestas diferentes, probablemente algunas haya coincidencia, y yo me atrevo a decir la mía, creo que debería ser ese la previa. Gracias por pasar el micrófono y la bolita también. También un poco complementando y tomando el comentario de Roberto, efectivamente no hay que descartar, vamos, este enfoque que nos estás poniendo enfrente. Yo diría que ya existe un instrumento básico que no lo debemos también subestimar, pero que hay que trabajarlo mucho más
desde el punto de vista de la comunicación, y que son los famosos atlas estatales, municipales y el nacional de riesgos. Idealmente estos instrumentos nos deberían de ser el primer semáforo de alerta, vamos, desde el punto de vista de un ciudadano. Saber lo que tú comentabas, pues en dónde están los focos naranjas, rojos, dónde vivo, que también idealmente debería ser el instrumento rector del ordenamiento territorial, que no lo es todavía, hay que reconocerlo, pero ya están plasmados, no sé si cientos de capas de información o de información que está ahí disponible. Yo diría, bueno, ¿qué tanto percibe la población como riesgo cuando ve un mapa con 4 colores, cuando le dice probabilidades con periodos de retorno de 2000 años y de 50 años? ¿Qué nos dice eso? Intensidades de lluvia, a lo mejor habladas en milímetros, ¿qué tanto me dice 20 milímetros o 1 milímetro? Los grales para el tema de las aceleraciones sísmicas. Me debo preocupar mucho de lo que leíamos al preparar esta charla, es que la población pregunta, bueno, ¿existe un riesgo? Dime sí o no. ¿Me preocupo sí o no? Para muchos esa es la respuesta, es como en las computadoras, es el 1 o el 0, es el negro o el blanco. Pero también debemos de tener esa capacidad de poder hacer una traducción, una capacidad de esos puentes con la sociedad y con diferentes tipos de sociedad que tenemos, diferentes lenguas inclusive, realidades diferentes en todo el país, de cómo llegar a que se perciban de esos instrumentos muy tecnificados que son los atlas de riesgos, y para empezar también ver si todos son públicos, ¿verdad? Porque hay algunos que no son públicos, hay algunos que todavía hay heterogeneidad y discusión en torno al tema, que será seguramente tema de las siguientes tertulias, que nos estaríamos abriendo mucho si nos metemos ahí, pero yo creo que por ahí va mucho. Tomemos, dado que hay legalmente hay atribuciones para que se hagan los atlas, y exigamos mucho más el acceso a esta información, involucrémonos y pidamos explicación de cómo interpretar perfectamente un mapa de peligro o un mapa de riesgo. No sé si todos saben, y perdón por el abuso, pero también en nuestra legislación municipal y del DF tenemos la posibilidad de participar con las cartas o de desarrollo urbano, los programas parciales de desarrollo. ¿Cuántos de nosotros participamos cuando nos convocan para esta parte de determinar usos de suelo, de ver hacia dónde tiende nuestra delegación, nuestro municipio? Pues finalmente nos enteramos cuando algo nos afecta ya con el vecino, cuando están construyendo una gran obra y decimos, bueno, ¿y esto quién lo autorizó? ¿Así debería de ser o no? Entonces, por ahí también tenemos que participar mucho más. ¿Podemos pasar a más? Sí. Armando pregunta, si la percepción es subjetiva, ¿cómo hacer de una gestión integral de riesgo estrategias en la reducción del riesgo una reducción objetiva? Bueno, el que cada uno de nosotros puede opinar diferente acerca de un riesgo, si existe, si no existe, cuál es su gravedad o su posible nivel de impacto, etcétera, etcétera, no quiere decir que no se pueda organizar una acción, precisamente por medio de comunicación de riesgos, que pudiera armar un consenso en la comunidad para que si no hubiera una convicción a fondo, si hubiera por lo menos un acuerdo social de actuar en relación con ese riesgo. La segunda parte de la pregunta, según la entiendo, es una vez que nos pusimos de acuerdo en que el nivel de riesgo es medio, regular, alto, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y que ese cambio sí sea visible para todos y sí sea tangible. Depende del riesgo específico del que estuviéramos hablando, que esto pudiera organizarse de una manera más o menos objetiva. Lo importante sí es que se pudiera armar el consenso de la comunidad para tomar la acción preventiva que pudiera corresponder. Quizás abundando también un poquito a esta respuesta, recordemos que en algunas comunidades, y lamentablemente no ha sido el caso de todo el país, se trabaja desde la comunidad, empezar desde abajo, a cómo perciben ellos también sus propios riesgos, es decir, tener su mismo mapeo desde lo local. Muchas veces está orientado desde personas de edad avanzada que ya saben hasta dónde llegó la última inundación, que en aquel árbol llegó hasta 1,5 metros de altura, etcétera, que ellos puedan también participar en esta identificación de los riesgos secundantes o de riesgos propios, y de esa manera entonces esos consensos se facilitan un poco más. La realidad es que también a nivel institucional y en función del nivel en el que estemos hablando,
es muy complejo el llegar a todo este nivel de detalle y por eso se hacen quizás en forma muy esporádica, muy aleatoria, muchas veces sin mucho orden también este tipo de ejercicios, porque también todo está limitado a ciertos recursos y eso es lo que limita muchas veces el poder llegar en estas estrategias de comunicación o de difusión. Ojalá en el futuro se destinen menos recursos a campañas, digamos, electorales, para que mucho de esto se detone hacia otro tipo de temas que pudieran ser más efectivos. El compañero yo decía que en el Japón es mínimo el recurso que se dedica a este tipo de campañas electorales y se maximiza el uso en beneficio de la información para la educación, y casa por casa llegan algunos mapas donde te dicen en dónde vives y en qué tipo de peligros estás sujeto. Y no solo eso, le das vuelta a este mapita y te dice qué hacer en caso de que suceda. Bueno, unos esquemas de ese tipo de países que tienen otras realidades, nos podríamos seguir empujando, pero pues no hay que desistir del esfuerzo. Una pregunta para el maestro Javier Urbina, de Gilberto Langarica García, del Hospital Regional 1 de Octubre del Iste. ¿Cuál será la mejor manera para sensibilizar al personal en un hospital para que le tomen la importancia necesaria a la protección civil? Si estamos hablando del personal de salud, y supongo que algunos de ustedes son personal de salud, déjenme decirles que no es un grupo sencillo. Los médicos, las enfermeras suelen ser difíciles de convencer. Son de los grupos más reacios a tomar opiniones externas y a tener cierta concesión en sus ideas, en sus formas de ver el asunto. Son probablemente acciones recurrentes, programas recurrentes, algo de consistencia, y probablemente mostrarles información muy válida, muy confiable, muy veraz, que no tenga lugar a dudas. Acuérdense, y creo que en esto compartimos el concepto con Tomás, cuando nos referimos a comunicación de riesgos no hablamos de yo experto vengo y te digo a ti, lego que no sabes. No, cuando decimos comunicación hablamos de un proceso interactivo, no de una sola vez de te digo y me contestas, sino de varias veces, de muchas veces, hasta ir acercando las posiciones, que las diferencias vayan siendo un tanto menores. El personal de salud suele creerse a salvo de muchas de estas cosas. Otra pregunta para el maestro Urbina, de Alberto González de Cobami. ¿Es posible que la sociedad cambie su percepción de esperanza, del no pasa nada, o primero nos salvamos, a un enfoque proactivo? ¿Cuánto tiempo podrá llevar el cambio? El siglo fue en 85, pues ya podríamos estar hablando de generación o de generaciones. Quienes se dedican a esto consideran que estamos ahora mejor preparados de una forma significativa, es decir, que podemos decir que sí ya hay una diferencia, no solo por las cuestiones estructurales de la construcción que se hayan modificado, sino por cuestiones de prevención personal. Ay, ¿me atrevo o no me atrevo? Pues sí me voy a atrever. Este es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esa escalera que está ahí no debería de estar. Esta mesa con la computadora aquí no debería de estar. La fila de asientos de allá atrás, que regularmente está clausurada, es decir, que no se usa, no debería de estar. Es decir, ¿a qué voy? A que aún las personas y las instituciones que nos dedicamos a esto, a veces no nos damos cuenta del riesgo real en el que estamos, y así es mucho más difícil decir que sí, que estamos preparados y que sí, que se puede cambiar a la sociedad de una manera sencilla. No, yo creo que pasarían con programas consistentes, abarcativos, integrales, etcétera, yo creo que pasarían 5, 10, 15 años antes de que pudiéramos decir que como sociedad completa estamos en una situación mucho mejor que ahora. Perdón, maestro, no quisiera que nos dejara de tarea el por qué no deberían de estar aquí. Yo no trabajo aquí, pero sí me llaman a la atención. Simplemente estamos cubriendo las salidas de emergencia.
obstruyen las salidas de emergencia, así de sencillo. Y la fila de atrás, la propia institución la tiene clausurada. Entonces, si está clausurada, si no se usa regularmente, es mejor que la quiten y quede el pasillo más ancho. Es observación ingenua. Bueno, pues a nombre del Centro Nacional de Prevención de Desastres, les agradecemos a los maestros Javier Urbina y Tomás Sánchez el habernos hablado justamente sobre la percepción del riesgo y a todos ustedes su asistencia. Muchísimas gracias. Los esperamos en el tenemos un reconocimiento para el maestro Urbina por su participación. Muy buenas tardes a todos. Buen provecho.